Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que a muchos seguramente nos cuesta admitir. Y es que hay momentos en los que nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. No porque así lo querramos, no porque las circunstancias estén en contra, sino porque hay algo dentro de nosotros que justo cuando las cosas van bien, justo cuando por fin estamos avanzando, aparece. Y sin que lo notemos del todo, empieza a sabotear lo que con tanto esfuerzo estás construyendo. ¿Te ha pasado que tenés algo importante que hacer? Una meta, un proyecto, una idea, algo tan simple como una llamada que te importa de verdad. Y en vez de avanzar, te encontrás haciendo cualquier otra cosa. Vas, te tomas un café, das una vueltecita por ahí, cualquier cosa. O tal vez sí, avanzás. Pero internamente te la pasas diciéndote que no vas a lograrlo, que no sos suficiente, que en cualquier momento te van a descubrir. Eso tiene nombre. Se llama autosabotaje. Y hoy quiero hablar de eso contigo. No desde la teoría, por supuesto, porque no quiero entrar en tecnicismos, sino desde lo que yo he vivido y desde lo que creo que muchas de las mujeres y hombres que me escuchan hemos sentido alguna vez. Soy Claudia del Acua y esto es Caminando conmigo. Antes de entrar de lleno al tema, quiero ser honesta contigo sobre algo. En lo personal, el autosabotaje no me pasa en una sola área de mi vida. Me pasa en todas. Dependiendo, realmente no sé ni por qué. No te podría definir el por qué, porque no termino de entender cómo es que funciona esto. Pero ya lo he vivido, por ejemplo, ahora con el podcast, en lo profesional, en mis hábitos, en mis relaciones. Incluso si me pongo a pensar un poco, también lo he vivido en el ámbito espiritual. Y me ha costado mucho tiempo aceptarlo, porque reconocer que uno mismo está poniendo obstáculos en su propio camino no es fácil. Nada, nada fácil. El ego no lo quiere ver así. Es mucho más cómodo pensar que el problema es externo, que es el tiempo, que es la situación, que es la gente que te rodea. Pero hay momentos en que la única persona que está en el camino soy yo. Y lo que me parece más interesante y también más liberador es que esto no es algo que le pasa solo a algunas personas porque seamos disfuncionales o poco comprometidas o no sé cómo te han dicho o cómo tú mismo te has dicho. Les pasa a casi todas. Los estudios dicen que entre el 60 y el 80% de las personas experimentan patrones de autosabotaje en algún momento, especialmente cuando hay algo importante en juego. Así que, si alguna vez te has sentido así, quiero que sepas esto. No estás rota, estás siendo humana. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué saboteamos las mismas cosas que queremos? Para entenderlo, quiero que te imagines algo. Imagina que tu cerebro tiene una línea, una marca interna que dice
Hasta aquí es donde estoy. Hasta aquí es lo que merezco. Hasta aquí es lo que espero de mí misma. Esa línea es tu punto de referencia interno. Y el trabajo de tu cerebro, su trabajo principal, no es hacerte feliz. Es predecir lo que viene. Mantenerte en lo conocido. Mantenerte segura. El problema es que cuando la realidad se aleja demasiado de esa línea, cuando algo bueno pasa y tu cerebro no lo esperaba, se genera lo que podríamos llamar una brecha. Y esa brecha, aunque sea positiva, la vive como una amenaza. Esto se manifiesta de dos maneras que yo reconozco muy bien en mí misma. Bueno, pero esto lo he logrado después de un largo camino de terapia, de búsqueda constante de por qué soy así o de por qué me pasa esto. De ahí sigue una introspección y un viaje de mucho tiempo, tratando de conocerme y entenderme. Y todavía voy por ese camino. La primera es cuando nuestra autoestima es alta, pero es frágil. Cuando en el fondo lo que tenemos es miedo a que nos descubran, a que nos demuestren que no somos tan buenas como pensábamos. Entonces, antes de que eso pase, nos saboteamos. Llegamos tarde, no nos preparamos o nos preparamos con poco optimismo. Empezamos cuando el tiempo ya lo tenemos encima, ya falta poco, ya los plazos se van terminando. Así, si fracasamos, podemos decir, fue porque no me preparé. Pero si salimos bien, entonces ahí entra el wow. Somos unas genias que lo lograron con lo que tenían y sin contar con toda la preparación de vida. La segunda es cuando nuestra autoestima está baja. Cuando en el fondo creemos que no merecemos lo que está pasando. Alguien nos da un reconocimiento, una oportunidad, un ascenso, y en vez de recibirlo, lo rechazamos. O empezamos a boicotearlo. Porque la realidad dice que somos valiosas, pero nosotras creemos que no lo somos. Eso genera una tensión que el cerebro quiere resolver. Y la forma más rápida de resolverla es volver al dolor conocido. Ya sabía que algo iba a salir mal. Yo lo sabía. Es que era muy bueno para ser verdad. Todo iba muy bien para ser tan perfecto. En algún momento iba a ser. Se iba a dar así, se iba a torcer. Ya esto había durado mucho tiempo. Yo he transitado las dos. Y tal vez vos también. Quiero detenerme un momento aquí. Porque creo que hay algo específico que vivimos las mujeres. Y no digo que los hombres no lo puedan vivir. Porque precisamente hace unos días estaba viendo una serie en la que se abordaba esta situación. Y era un hombre. Pero hoy quiero hacerlo de forma puntual con las mujeres. Especialmente las que estamos ya en la etapa de la vida de los 40 años y más. También, pues quiero reconocer que en algunas ocasiones también se da en menores de esa edad. Bueno, se puede dar en cualquier etapa realmente. Pero me atrevo a pensar que se da mucho más o en formas diferentes, no sé, en esta etapa de los 40 y más, que hace que el autosabotaje tome formas muy particulares.
A esa edad ya tenemos historia, ya tenemos cicatrices, ya acumulábamos años de mensajes que nos dijeron que debíamos ser de cierta manera o de tal o cual otra. Buenas madres, buenas esposas, buenas hijas, buenas empleadas, buenas profesionistas, que no nos pasáramos de la raya, que no fuéramos demasiado. Además que como que ya hemos cumplido con ciertas eh, cosas de la vida. Y entonces, cuando queremos hacer algo nuevo, como emprender, retomar un sueño, hablar en público, escribir, crear, aparece esa voz que dice, a estas alturas, ¿quién te crees que sos? ¿No es muy tarde ya? Eso ya no es para tu edad. Ya ni pensarlo es bueno, ¿para qué? Ya se te fue el tiempo. Esa voz es autosabotaje disfrazado de sentido común. Y lo reconozco porque yo misma la he escuchado. Por ejemplo, cuando empecé el podcast, cuando decidí hacer otra carrera universitaria, cuando volví de la pausa, cuando me animé a hablar de temas que me dan miedo porque me exponen y me hacen vulnerable. Esa voz siempre está. La diferencia es lo que hacemos con ella. Antes de hablar de cómo manejarlo, quiero compartirte 3 señales que he descubierto. Bueno, yo no las descubrí, por supuesto. Yo leí sobre ellas. Y desde ese momento he puesto atención porque me di cuenta que a mí me indican que el autosabotaje está activo. Está en modo on. No es mi idea compartirlas como un diagnóstico, para nada, está muy lejos de eso, sino como un espejo, para ver si te reconoces en alguna. La primera es la postergación disfrazada de preparación. Todavía no estoy lista, cuando tenga más tiempo, cuando las cosas estén mejor. Eso parece prudencia, pero a veces es miedo, nada más que miedo. La preparación interminable es una forma de nunca tener que enfrentarte al resultado. Es aquello que tienes todo el conocimiento, pero no haces nada con él, nunca accionas o creas una estrategia de venta, por ejemplo, pero mañana, la vas a poner en práctica. Tenés que enviar un correo electrónico que sabes que es muy importante, pero ni siquiera lo empezás a redactar, mucho menos encender la computadora. Sabes que tenés que hablar con alguien, pero nada, le das 20,000 vueltas y no lo haces. La segunda señal es el boicot del éxito. Cuando algo te sale bien. Y en vez de recibirlo con gratitud y alegrarte y eso, ¿verdad? O sea, porque sería lo más normal, aunque no, es así. Porque lo que hacemos es minimizarlo. Fue suerte, pura suerte, pura chiripa, como decimos aquí. Cualquiera lo hubiera hecho. No es para tanto. Si constantemente le quitas valor a tus logros, estás empujando el éxito lejos de ti. No porque no lo merezcas, sino porque tu línea interna todavía no lo acepta. Y por último, la conversación que te paraliza. Alguien dice algo,
una crítica, un comentario, una opinión, y eso es suficiente para que abandones. Una sola voz externa tiene más peso que todas las tuyas internas juntas. Y ahí, el autosabotaje usó a otra persona como excusa para hacer lo que ya quería hacer: frenarte. ¿Te reconociste en alguna? Yo me he reconocido en las tres. Y saber que me pasan o que me han pasado no las elimina, pero me está ayudando a verlas cuando llegan. Ahora quiero compartirte 3 cosas simples o herramientas, si así los quieres llamar, que se pueden poner en práctica porque consideran que nos ayudan a sentirnos más seguras con nosotras mismas y de lo que somos capaces de hacer y lograr. No son fórmulas mágicas, son pequeños cambios de perspectiva que cuando los practicamos empiezan a mover algo. La primera es nombrar lo que sentimos antes de actuar. Cuando sintamos esa parálisis, ese impulso de huir y dejar todo ahí, ya no hacer nada, no animarnos, no aventarnos a hacer algo, esa ansiedad, antes de hacer algo importante para nosotros, no la ignoremos, nombrala en voz alta si puedes o en un papel. Estoy sintiendo miedo a fracasar. Tengo miedo de que no sea suficiente. Me paraliza el que dirán. Y si no es por aquí, tengo miedo de volver a empezar. Cuando lo nombras, dejas de ser la emoción para convertirte en la persona que la está observando. Y desde ahí podemos elegir qué hacer con ella. La segunda, o la número 2, es, en vez de buscar la perfección, busca el borrador. Una de las cosas que más me ha funcionado cuando no quiero empezar algo es, por ejemplo, decirte, bueno, en mi caso me digo, no voy a grabar el episodio perfecto, voy a grabar el borrador, no el resultado final, el primer intento, el que puede salir mal, el que nadie tiene que escuchar todavía, ese solo me queda a mí. Que si yo pusiera todos mis intentos, un día lo haré. O como cuando querés responder esos correos o mensajes que llevan días acumulados, pero solo de verlos, ay Dios santo, entra una pereza y los seguís dejando. Entonces no respondes ninguno. Pero si te decís, solo voy a responder uno, ese uno lo haces. Y casi siempre seguís con el siguiente. O vamos a poner un ejemplo 3. Como cuando uno quiere aprender algo nuevo, un curso, una habilidad, algo que llevas tiempo queriendo estudiar. Pero sentís que si no le podés dedicar tiempo suficiente, no vale la pena empezar. Eso es algo muy común. Entonces, no empezás nunca. Pero si te decís, solo voy a ver los primeros 10 minutos, esos 10 minutos los podés ver. Y muchas veces no podés parar. Cuando bajas la vara de perfecto a empezado, el cerebro deja de asustarse tanto y casi siempre lo que terminas encontrando no está nada mal. Y la tercera, o número 3, es busca evidencia de lo que sí podés. Esta es buenísima. Cuando esa voz interna dice, no vas a poder, ponela a prueba y pregúntate,
Le puedes poner nombre a tu voz interna, ya sea tu propio nombre o te inventas otro. Es verdad que no puedo. ¿Qué evidencia tengo de lo contrario? ¿Qué he logrado antes que pensé que no podía? Esto, por supuesto, no es un positivismo vacío. Es ser honesta con uno mismo, en las dos direcciones. No solo con lo que salió mal, también con lo que has construido, con lo que has superado, con lo que ya demostraste que podés. Tu cerebro tiene tendencia a recordar los errores más que los logros. Así que a veces necesitas ser vos quien deliberadamente construye ese recordatorio de lo que sí sos capaz. Y voy cerrando, pero quiero dejarte algo que me parece lo más importante de todo lo que hablamos hoy. El autosabotaje no es una señal de que estás rota. Es una señal de que tu cerebro está tratando de protegerte de la incertidumbre. El problema es que a veces esa protección nos cuesta exactamente lo que más queremos. Y si sos una mujer que ya llegó a los 35 o está transitando los 40 con mi caso, los 50 o más, con sueños todavía vivos, eso no es ingenuidad, eso es valentía, porque a esa edad ya sabemos lo que cuesta, ya conocemos el miedo y aún así seguimos queriendo. Así que la próxima vez que te encuentres postergando lo que querés, minimizando lo que lograste o escuchando más la voz del miedo que la tuya propia, acordate de esto. No es que no podés, es que tu cerebro todavía no se convenció de que es seguro. Y tu trabajo, el trabajo de cada día, es convencerlo de a poco. Yo sigo en ese proceso y me alegra muchísimo no estar haciéndolo sola. Gracias por escucharme. Si este episodio te resonó, te pido un favor. Compartilo con una mujer que vos conozcas que también lo esté necesitando. A veces, lo que más necesitamos escuchar es que no somos las únicas. Hasta el próximo episodio. Seguimos caminando.